Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Uno de los grandes cambios que transformó a Chile en los 90 y en los 2000 fue la masificación de la educación superior. El momento en que cientos de miles de jóvenes se empiezan a convertir en primera generación de profesionales, algo que ni sus padres ni sus abuelos pudieron siquiera soñar. Si en 1990 había unos 250.000 estudiantes en educación superior, 20 años después ya eran 4 veces más de 1 millón. Es un cambio muy profundo que generó mucha esperanza y enormes expectativas que han quedado en cierta medida incumplidas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el programa. Yo tengo ya mis años, por lo tanto tengo que confesar que para entrar a la universidad di la prueba de aptitud académica, la PAA. Y para pagarme los estudios lo hice con crédito fiscal, que era un sistema bastante tortuoso. Había que postular, demostrarle al Estado que no querías endeudarte por el puro gusto de titularte con millones de pesos de deuda. No, que pedías el crédito porque realmente no tenías cómo poder pagarte una carrera profesional. Y había por esos años, estoy hablando de la segunda mitad de los 90, toda una sabiduría popular acerca de cómo conseguir el crédito. En algunas universidades era más fácil que en otras, que cuando fuera el asistente social a tu casa había que vaciar el refrigerador, o mejor todavía, esconder el refrigerador junto al teléfono fijo y la tele a color, que en esos años eran todavía señales de cierta opulencia. Mejor que hubiera una tele en blanco y negro y que no hubiera mucho en la despensa. Es que el crédito era muy escaso y cada año, sin muchas razones, te lo podían quitar o te lo podían reducir. Es la misma lógica que se sigue repitiendo en tantos temas en que hay que probarle al Estado la falta de recursos para poder optar a ayudas. Por ejemplo, la gratuidad universitaria. Claro que aquí era nada más que optar a una deuda. Sin duda, la reforma de lo que terminó siendo el CAE se pedía con urgencia. Ese antiguo crédito fiscal no daba abasto, dejaba a mucha gente fuera o le financiaba porcentajes ínfimos y además solamente incluía universidades tradicionales. El CAE apareció entonces como la panacea para que miles de jóvenes pudieran ser efectivamente la primera generación de profesionales de su familia. Pero el nuevo sistema desde el comienzo fue un desastre. Se diseñó como un crédito que solamente podían entregar los bancos y con ello les dieron el mango de la sartén. En la primera licitación boicotearon el proceso. Desesperado, con 20.000 estudiantes ya esperando recibir el crédito, el gobierno de la época le tuvo que ofrecer a los bancos un beneficio llamado recarga. Este le permitía revenderle con sobreprecio al fisco parte de esos créditos. Eso llevó al absurdo de que, por ejemplo, en 2009, el fisco le pagó a los bancos por esa recarga más que los créditos que esos bancos habían dado. O sea, ese año al Estado le hubiera resultado más barato pagarle directamente el arancel de referencia a los estudiantes antes que dejarlos endeudados con la banca. Además, esa recarga permitía a los bancos descremar su cartera de deudores, quedándose con los clientes más atractivos de las universidades y carreras con mayores ingresos y dejándole todo el resto al fisco. Recarga, descreme y además altas tasas. Pese a que era un crédito avalado por el fisco, o sea, sin riesgo, en la licitación los bancos exigieron un 6% de tasa sobre inflación. Años después, el expresidente Lagos diría que hubo colusión, seguramente, de los bancos. Por lo tanto, en 2011, cuando los estudiantes se levantaron, en el tema del CAE tenían toda la razón. Era un negocio ruinoso para el fisco y para las familias y realmente un escándalo. Hubo cambios. El gobierno del presidente Piñera, bajo presión de la calle, por cierto, hizo una reforma bastante más razonable. Bajó el interés al 2% anual, subsidiando a los bancos, por supuesto. La banca nunca pierde. Y contingente a los ingresos de los profesionales egresados. Incluso presentó un proyecto para reemplazar el CAE por un nuevo sistema solidario sin los bancos. Luego llegó la presidenta Bachelet y la gratuidad. Pero todo el tema del CAE y de la deuda universitaria quedó suspendido, pendiente. Y además 2 factores llegaron a complejizar todavía más la situación. Primero fueron los fraudes. Como se supo en el escándalo de las acreditaciones, el Estado permitió a universidades que no eran dignas de ese nombre ser parte del CAE. Sus egresados salieron endeudados
y además con cartones que no sirven para nada. Y además, la promesa de movilidad social que tenían los títulos se reveló engañosa. Según un informe de la UDP, 1 de cada 4 profesionales egresados está desempleado o subempleado. O sea, tiene una ocupación de mediana o baja calificación. Y esos profesionales ganan menos de la mitad de los sueldos de quienes sí trabajan de acuerdo a su nivel educativo. Cuadruplicar las plazas en educación superior, multiplicarlas por 4 sin cambios en el mercado laboral parece una receta para la frustración. Un estudio oficial de 2022 señala que cerca del 70% de los deudores del CAE tiene ingresos que son menores a 750.000 pesos y solo 1 de cada 5 gana más de 1 millón de pesos. Para ellos, obviamente, el CAE sigue pareciendo más un fraude que una oportunidad. Mientras, los dirigentes de 2011 llegaron a la moneda, con una bandera que es parte de su identidad más profunda, el fin del CAE y la condonación de la deuda. Una promesa que en estos días ha vuelto a ser actualizada. El gobierno prometió que a más tardar en septiembre va a presentar un proyecto al respecto. Decirlo es fácil, cumplirlo parece casi imposible. Condonar el CAE por completo cuesta unos 11.000 millones de dólares, algo así como construir 100 kilómetros de metro o 30 hospitales de primer nivel. ¿Es factible o es solo una promesa demagógica? ¿Es correcto que esa deuda no se pague? ¿Deben ser solo algunos los beneficiados por la condonación? ¿Qué pasa con quienes sí pagaron con mucho esfuerzo su deuda? ¿Cómo debería ser un nuevo sistema de financiamiento de los estudios superiores? Y además, ¿qué pasa en todo esto con la gratuidad? Hoy, en Lo que Importa, vamos a conversar con expertos que tienen visiones distintas sobre este tema, pero más ampliamente también de por qué estamos generando profesionales sin campo laboral, hacia dónde debería ir nuestro sistema de educación superior y nuestro mercado del trabajo, dos engranajes que hoy no están conversando entre ellos. ¿Se cae el CAE? Esa es la pregunta y el tema de hoy en Lo que Importa. Estamos en Lo que Importa junto a Raúl Figueroa. Raúl fue ministro de Educación durante el gobierno del presidente Piñera. Actualmente es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Raúl, gracias por acompañarnos hoy en Lo que Importa. Muchas gracias, Daniel. Raúl, partamos por hablar del CAE, luego vamos a ir ampliando un poco la conversación. En primer lugar, ¿tú crees que se va a condonar el CAE? ¿Es posible hacerlo? No, yo creo que la condonación universal, tal como se prometió en la campaña del presidente Boric, creo que es imposible desde el punto de vista financiero y creo además que se ha instalado ya con bastante fuerza que en términos del diseño de la política no es una buena política, es regresiva, es injusta. Por lo tanto, la condonación universal, que fue la promesa, yo creo que no vamos a llegar a eso. Sí, es posible que existan mecanismos intermedios de beneficios o de condonaciones parciales, que es un tema que evidentemente habrá que conversarlo y debatirlo, pero universal yo creo que no. ¿Por qué te parece que es injusta una condonación universal del CAE? Porque creo que es una política regresiva, en términos que implica destinar muchísimos recursos, del orden de 11.000 millones de dólares, a un grupo demasiado heterogéneo de personas, dentro de los cuales existen profesionales que tienen trabajo, que tienen buenas remuneraciones, que tienen perfectas condiciones para cumplir con los compromisos derivados del CAE. Y por tanto, destinar recursos públicos a ese segmento de la población creo que significa una lógica regresiva, injusto porque en definitiva son precisamente los que no accedieron a las posibilidades de la educación superior quienes estarían cubriendo ese crédito, porque la condonación no es que nadie pague, alguien tiene que pagar esa condonación y por tanto se paga con impuestos y estaríamos pagando con el IVA de los más vulnerables la cuota del crédito de los que hoy día tienen más recursos. Claro, ahora, algo importante, Raúl, lo que tú dices es que esto es muy heterogéneo, ¿no? Porque con el CAE puede haber estudiado, un abogado, un ingeniero comercial que hoy día tenga un muy buen pasar y que, por lo tanto, pueda pagar perfectamente el CAE, o también puede haber estudiado alguien que, por ejemplo, no haya terminado su carrera o haya salido de una carrera con muy baja empleabilidad en una institución superior también de poco prestigio y por lo tanto sí esté teniendo muchos problemas para pagar. ¿Cómo nos hacemos cargo también de esa enorme heterogeneidad que hay cuando se habla del CAE? Claro, es un punto relevante. Primero, recordar que el CAE ha cambiado durante el tiempo. Ya la tasa se bajó de un 6 a un 2% anual. El que no tiene ingresos puede declararlo y suspende sus pagos mientras no tenga ingresos.
nadie paga más del 10% de sus ingresos, si acaso la cuota es muy alta en relación a su remuneración, por tanto, no es el mismo crédito que teníamos al principio, ha ido cambiando. Y obviamente queda espacio para seguir mejorando esa lógica del sistema de crédito, con cuotas que sean mucho más contingentes al ingreso, con mayores beneficios para quienes tengan hoy día dificultades. Lo que ha ocurrido, ¿sí?, es que yo creo que en parte por los anuncios que se han hecho de esta promesa de condonación universal que generó una distorsión en la cultura de pago, es que hay un grupo importante de personas que, teniendo posibilidades de pagar, han dejado de hacerlo. Y otros que ciertamente tienen dificultades, que sería absurdo desconocer esas dificultades, pero que tampoco se han acogido a los beneficios. Entonces, creo que es muy heterogéneo y uno tendría que diseñar un sistema de crédito que se haga cargo de esa heterogeneidad. Probablemente cuotas de contingencia al ingreso más específica es una manera de resolverlo. Lo que sí está claro es que las soluciones tienen que estar en términos de la realidad del deudor, más que de la realidad del estudiante, porque es una realidad que va evolucionando en el tiempo. ¿Y tú estarías de acuerdo con algún tipo de condonación? ¿Te parecería justo que algún segmento de los actuales deudores del CAE sí reciba una condonación? Yo creo, y así lo planteamos de hecho nosotros en el gobierno del presidente Piñera, que por ejemplo un mecanismo que incentive el buen comportamiento de pago debiese verse beneficiado a esa persona con algún tipo de condonación. Por ejemplo, si alguien a lo largo de su trayectoria paga las cuotas, o si no tiene recursos, avisa que no tiene recursos, pero sigue dentro del sistema, y pasado un tiempo queda un saldo pendiente, a mí me hace sentido que ese saldo pendiente se condone, porque es una combinación razonable entre fomentar un buen comportamiento de pago y hacerse cargo también de que no es adecuado de que una persona cargue por demasiado tiempo con este crédito, pero sí asociado al buen comportamiento. Distinto sería condonar a quien directamente dejó de pagar o que incluso teniendo oportunidades de subirse a espacios de reprogramación o algo similar, no las han aprovechado. Ahora, hay personas que tienen entrada en el sentido que están trabajando en otras ocupaciones o están, manejando un Uber, en fin, ganándose la vida de alguna manera, pero que no han podido cumplir de alguna manera con la promesa que venía implícita, ¿no? En que el hecho de poder estudiar una carrera, de endeudarse con esa carrera, iba a significar un cambio muy importante en su estatus socioeconómico y que por lo tanto ese crédito se iba a pagar solo. Algunos casos en que sí ha ocurrido, pero hay otros casos en que no. ¿Cómo nos hace cargo también de esa realidad? De personas que tal vez no es que estén totalmente cesantes, se la están arreglando de alguna manera, pero que sienten que se endeudaron por una enorme cantidad de plata, por un crédito que sigue siendo mucha plata, porque hay un interés, el crédito sigue estando allí, y que dicen, este crédito finalmente no me sirvió para yo poder tener un mejor trabajo y un mejor estatus socioeconómico. Sí, yo creo que esos casos, evidentemente hay mucha casuística en esto, pero y como es complejo abordar la casuística de cada uno, creo que hay que ir más bien a una regla general, que tiene que ver con más que qué es lo que hizo cada persona con su título profesional, cuál es la realidad socioeconómica de quienes, estudiando con CAE, luego forman parte del mercado laboral. Y en ese caso, cualquiera que sea el empleo, para efectos de la política, del crédito, lo más relevante es cuáles son sus ingresos y cuánto se le cobra en relación a sus ingresos. Hoy día nosotros tenemos un sistema que es más bien binario, donde si no tiene ingresos puede suspender, si tiene ingresos paga una cuota y si sus ingresos son muy bajos puede rebajarlo. Eso se puede trabajar. Uno podría establecer mecanismos de una cuota que dependa de la remuneración, de la manera que si tiene pocos ingresos no pague, si tiene un poco más, pague un 1, un 2, un 3, hasta un 10%. Y eso creo que son de las cosas que se podrían trabajar para perfeccionar el sistema de crédito. Y yo lo desvincularía de la realidad específica de esa persona. Si está trabajando en el área en la que estudió o está trabajando en un área distinta. La evidencia muestra que en general el paso por la educación superior agrega valor en las trayectorias vitales, más allá de si lo hace en un campo específico, digamos. Vamos a hablar más adelante de eso, de cuánto valor agrega efectivamente tener un título hoy día en Chile. Pero vamos primero al tema de qué hacemos con el sistema de financiamiento de aquí en adelante, porque un tema son los que ya están endeudados con el CAE. Otra pregunta es, ¿tenemos que seguir teniendo un sistema como el CAE para financiar la universidad, evidentemente, y los estudios profesionales en general, no solamente la universidad, de quienes no tengan gratuidad, o hay que buscar un sistema distinto? Sí, yo creo que es importante tener un sistema de crédito. Las características de ese sistema de crédito se podrán discutir. Por ejemplo, el hecho de que la banca participe del sistema de crédito fue importante en un momento, hoy día creo que es menos relevante. ¿Podría hacerse sin los bancos? Podría hacerse sin los bancos. Lo importante, sí, estén los bancos o lo haga directamente el fisco, es que
para que el sistema sea sostenible en el tiempo, sí se requiere una lógica de cobranza efectiva. Es imposible tener un sistema de crédito sostenible en el tiempo si esos créditos luego no se cobran. Y ahí es donde los mecanismos de cobranza y el monto de esa cobranza pasa a ser relevante en el diseño. Y por eso la condonación como concepto es tan compleja. Porque cuando tú das la señal, y sobre todo la condonación universal, yo entiendo que el gobierno ahora la ha descartado, pero como concepto es un concepto que es totalmente contradictorio con el otro anuncio que se ha hecho, que es tener un sistema de crédito sostenible en el tiempo. Condonar y al mismo tiempo cobrar, ¿cierto? Son más bien incompatibles y por lo tanto creo que ahí la señal es muy relevante. ¿A ti te parece de nuevo justo que haya, por ejemplo, hay un sistema de gratuidad que evidentemente es para algún segmento de la población, no es universal, y luego que sobre eso haya crédito, o sea, las personas que quieran ir a estudiar educación superior paguen por esos estudios? Sí, creo que es razonable combinar la gratuidad, ya sea sobre la base de beca o de gratuidad propiamente tal como lo que tenemos hoy día, con un mecanismo de crédito. ¿Por qué? Porque la gratuidad tú la focalizas en un segmento muy específico de la población que tiene más necesidades. El crédito te permite ampliar esta oferta de políticas públicas para que la falta de recursos no sea una limitante absoluta a la educación superior y permite combinar también el acceso con un mecanismo sostenible en el tiempo, que es lo que no tiene la gratuidad. La gratuidad universal, que de hecho en la práctica se descartó en Chile, lo que tiene es que es muy difícil de sostener en el tiempo. Los sistemas de crédito te permiten esa sostenibilidad. Y sí hay un tema que es bien relevante, y es que tanto la gratuidad como los sistemas de crédito tienen que ser también compatibles con el desarrollo del sistema de educación superior. La gratuidad universal tenía otro problema, que es que genera una limitación al desarrollo, al crecimiento de las universidades, porque implica una fijación de precios para todo el sistema y esa fijación de precios siempre es subóptima, nunca va a calzar con las necesidades de un sistema diverso. Y el nuevo sistema de crédito tiene que también hacerse cargo de esa realidad. Si lo que se propone, no tenemos los detalles, es un sistema donde el Estado fije todos los aranceles de las universidades y los institutos profesionales, la posibilidad de que esa fijación de precios sea también subóptima y por lo tanto limite el desarrollo de las instituciones, limite la calidad y homogenice en vez de promover la diversidad del sistema, es un riesgo del que hay que estar muy adentro. Ahora, hablábamos recién, Raúl, del tema de cuánto rinde, digamos, en términos económicos, más allá de lo que significa en términos personales, poder tener acceso a estudios superiores. ¿Tú dices, sigue siendo algo que rinde de acuerdo a los números en Chile? De acuerdo a los números en Chile, sí. El premio salarial, esto es lo que se obtiene como de mayor valor por pasar por la educación superior en Chile, es el más alto de todos los países de la OCDE. Es un 270%, es decir, la diferencia entre una persona que solo termina cuarto medio y otro que pasa por la educación superior, en promedio, es de 2,7 veces más de remuneración. O sea, una persona que llega a esta educación media gana 100, por decirlo de alguna manera, y alguien que logra egresar de educación superior gana 270. Exacto. Ya, eso es juntando universidades, institutos profesionales. Eso es el promedio del sistema de educación superior. Ahora, si tú lo descompones, el mundo técnico es muy similar en términos del premio salarial que el mundo universitario en Chile. Entonces, todavía, si tú miras los números, obviamente los promedios esconden cosas y hay personas que no se benefician de la misma manera y otros que se benefician más, ¿cierto? Pero en términos generales, existe todavía un premio salarial importante. El promedio de los países desarrollados, nosotros decíamos 270%, es de un 0,7%, es decir, bastante más bajo. Y eso nos pone otra pregunta, y es ¿cuánto valor agrega la educación escolar? En los países desarrollados no es que sus universidades sean de mala calidad y que no agreguen valor, es que el mundo escolar agrega también mucho valor. Y por eso creo yo, y esto tiene que ver con la discusión de los créditos, la gratuidad, es que como hay que invertir recursos en eso, en Chile sigue siendo mucho más rentable como política pública invertir recursos en el mundo de la educación parvularia y en el mundo de la educación escolar y combinar en la educación superior con sistemas de crédito donde se comparta de alguna manera el financiamiento, porque es ahí, en el mundo parvulario y escolar, donde todavía tenemos mucho margen por valor que agregar. Claro, porque uno dice también esa base, ese 100, por decirlo de alguna manera, desde el cual comparamos, es muy bajo, porque el sueldo al que puede aspirar una persona hoy día con cuarto medio en Chile, el tipo de trabajo al que puede aspirar... El sueldo mínimo en la práctica. Es muy precario. Exacto. Por eso que el esfuerzo, a mi juicio, y esto yo creo que es un análisis bastante compartido, el esfuerzo de la política, el esfuerzo de los recursos, debe estar en cómo desde la educación preescolar y la educación escolar nos aseguramos que
eso también le agregue valor. ¿Eso va a significar luego que el premio salarial de la educación superior baje? Sí, es cierto, pero en la mirada global es una mirada más positiva y que ofrece más oportunidades. ¿Y cómo lo hacemos para que haya un mejor calce entre lo que están estudiando los chilenos y lo que efectivamente el mercado laboral necesita? Porque evidentemente hemos tenido muchos casos de profesionales que estudian alguna carrera y que luego se ven que no tienen mercado laboral en las carreras, ¿no? Y tenemos gente que tiene un título profesional y que dice hoy día, bueno, pero tengo que hoy día ganarme la vida manejando Uber porque no hay campo laboral para mí. Sí. ¿Por qué ocurre ese descalce? Yo creo que son tres factores. Primero, hay un tema que tiene que ver con la masificación de la educación superior. En la medida que la educación superior es más elitista, menos masiva, ciertamente quienes pasan por la educación superior tienen un mayor premio salarial y tienen también mayores posibilidades de mejor empleo. Yo creo que esa fórmula... ¿Qué era Chile hasta 1995, 2000, digamos? Claro, de hecho en los 80, hasta los años 80 Chile tenía 8 universidades. Claro. Y del orden de 200.000 personas estudiando en la educación superior. Hoy día tenemos solo universidades, un poquito más de 50, 170 instituciones de educación superior, 1.200.000 personas estudiando en la educación superior, y por tanto esa masificación trae como consecuencia que el premio, digamos, a ser un profesional se distribuye entre más gente. Yo creo que eso es bueno, porque entrega las oportunidades de la educación superior a más personas. Ahora, ciertamente hay que incorporarle otros elementos. Uno tiene que ver con, y esto pasa mucho en cómo se mide, digamos, la evidencia que tú consideras. ¿Qué es lo más relevante? ¿Que una persona tenga empleo o que ese empleo sea necesariamente en la línea de estudios en la que se formó? Lo que es más importante, diría yo, es que las personas tengan empleos de calidad. Si es en la línea donde efectivamente estudiaron, es una cuestión que es secundaria. De hecho, muchos profesionales, yo me pongo entre ellos, por ejemplo, yo ya no, hace mucho tiempo que no vivo de los estudios, yo soy abogado y hace mucho tiempo que no ejerzo la profesión. Entonces, lo importante es que exista condiciones para que el paso por la educación superior se traduzca en un empleo de mejor calidad. Y por tanto, ¿eso qué requiere? Requiere, a mi juicio, mayor flexibilidad en el ámbito de la educación superior. Nuestra educación superior es todavía muy rígida y por eso tenemos esa tendencia a que son pocas carreras y hay que trabajar en la carrera en la que se estudió. Yo creo que debiésemos salir de esa rigidez. ¿Y Raúl, por qué pasa eso? Y una cosa muy importante, y un país que crezca. Claro. Porque si el país no crece, no es un problema de qué es lo que estudiaron, sino que es que no tienen dónde trabajar, y eso tiene que ver con el crecimiento. Claro. Y a ver, habiendo sido ministro de Educación, trabajando hoy día en una universidad, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué en las universidades seguimos... Primero porque seguimos pensando en la universidad como un camino mucho más deseable que, por ejemplo, un instituto profesional. Siendo que sabemos que en países como Alemania, por ejemplo, las carreras técnico-profesionales son súper relevantes, súper bien pagadas y se considera parte fundamental también de la sociedad que existan. Y segundo, porque seguimos con la rigidez un poco de las carreras que tienen que durar 5 años, etcétera, que sabemos que también es una cosa que cuando uno ve en otros países desarrollados, no es así como se entiende el mundo de la educación superior. El mundo técnico en Chile se ha desarrollado con fuerza. Hoy día, del orden de la mitad de los estudiantes en educación superior están en el mundo técnico, y yo creo que eso es una buena noticia y hay que seguir promoviéndolo. Ahora, la rigidez del sistema, a mi juicio, se debe fundamentalmente, por un lado, a costos regulatorios que tienen que ver con la acreditación. La acreditación en Chile es muy rígida todavía. De hecho, es más rígida que antes. Nosotros pasamos de un sistema de acreditación voluntaria a un sistema de acreditación obligatoria. Y es una combinación que es dura, porque estás obligado a acreditar la institución y las reglas de acreditación son muy rígidas. Y por tanto, los incentivos a innovar, a tener alternativas diferentes, son muy bajos. En el fondo es un riesgo salirse de esa rigidez. Y es complejo pedirle entonces a las instituciones que asuman ese riesgo. Obviamente hay que hacer los esfuerzos para que eso ocurra, pero debiese tener un premio más bien en la acreditación. Y hoy día da la sensación que la institución que se arriesga a innovar, en vez de verse premiada, puede incluso verse perjudicada. Hay un riesgo. Yo creo que eso es muy complejo. Y por otro lado, el mercado laboral nuestro también es un poco rígido. En el sentido de que, y por eso yo lo vinculé también al crecimiento, un país que crece sistemáticamente al 4%, ojalá al 6%, es un país que ofrece muchas alternativas y por lo tanto la educación superior pasa a ser un primer paso dentro de un esquema mucho más amplio de desarrollo en el mismo ámbito laboral. Si no crecemos, se hace más difícil y por lo tanto las restricciones del mercado laboral también se traspasan
como rigideces al sistema de educación superior. Raúl, y tú decías otra cosa también, que nos hemos centrado demasiado en el tema de la educación superior y poco en la educación inicial. Y por eso, por ejemplo, tenemos que, como se sale, por ejemplo, del cuarto medio hoy día en Chile, no te deja bien preparado para tener un buen futuro en el mercado laboral. ¿Se ha avanzado en eso? Porque uno ve lo que está ocurriendo en general en los colegios, en la calidad de la educación, y da la impresión de que no vamos avanzando mucho en ese aspecto. Yo creo que lamentablemente ese es el principal problema que tenemos hoy día en Chile, a mi juicio. Nosotros tenemos un nivel de cobertura que es alto en el mundo escolar. Todavía nos queda en el mundo parvulario, aquí tenemos un pendiente, pero el mundo escolar es total, digamos. Más allá de casos específicos que hemos visto ahora, tenemos una cobertura total. Tenemos un andamiaje institucional que es muy sólido en términos de pesos y contrapesos adecuados, diseño curricular que juega bien con esos pesos y contrapesos, información que permite toma de decisiones adecuadas. Pero, no obstante todo eso, nos estancamos. Yo creo que llevamos unos 10 a 12, 15 años estancados en nuestros resultados de aprendizaje, porque a mi juicio lo que ha ocurrido en Chile es que el foco en los aprendizajes, que es lo principal que se le puede exigir a la escuela, se perdió. El debate se fue a un debate más bien estructural, al margen de las opiniones que uno pueda tener, ¿cierto? Pero se fue a un ámbito estructural, se perdió el foco en los aprendizajes y, de alguna manera, ocurrió algo así como el fin de la historia, parafraseando a Fukuyama. Nosotros en el 2012 llegamos a un gran acuerdo en materia educacional, donde se diseñó un sistema de aseguramiento de la calidad con un acuerdo bastante transversal en términos políticos. Pero y cuando se esperaba que ese acuerdo empezara a rendir frutos, lo que ocurrió es que el debate cambió por completo. Ese acuerdo estaba basado en las escuelas en el centro, los alumnos en el centro, los aprendizajes como una prioridad, pero luego vino el debate por la gratuidad en la educación superior, por cambios estructurales en el ámbito escolar, que distorsionó, a mi juicio, las prioridades, y a eso tú le agregas la pandemia, y le agregas antes que la pandemia, la paralización sistemática y lamentable en la educación pública, más hechos de violencia, que también son muy dramáticos, que hemos visto fundamentalmente en la educación pública, y no hemos logrado salir de ahí. Por lo tanto, creo hoy día que, y debiese haber yo creo que un consenso bastante amplio, en que la urgencia está en cómo le damos continuidad a una senda de progreso que tuvo nuestro país hasta, me atrevo a decir, el año 2011, 2012, y cómo recuperamos esa senda de progreso poniendo el foco fundamentalmente en los aprendizajes, que es algo que se perdió. Raúl Figueroa, muchas gracias por habernos acompañado y por hablar de lo que importa. Muchas gracias, Daniel. Antes de seguir con la conversación en lo que importa, vamos a saludar a nuestro auspiciador, Enel. En Enel podemos cambiar la energía para un mejor mañana, porque hoy tenemos nuevas formas de usar la energía y hacer de nuestra casa un lugar más cálido. Podemos vivir en una ciudad mucho más conectada, pero sobre todo tenemos la energía para crear un futuro más sostenible. Seguimos con la conversación en lo que importa. Estamos en Lo que importa junto a Camila Miranda. Camila es presidenta de la Fundación Nodo 21. Camila, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Te parto haciendo la misma pregunta que le planteaba a Raúl Figueroa, exministro de Educación, en la primera parte del programa. ¿Crees que se va a condonar el CAE como se prometió en campaña? Yo creo que se va a condonar la dimensión injusta del CAE. ¿Y por qué pongo esta expresión? Porque hubo todo un proceso de investigación en la Cámara de Diputados hace algunos años donde se acreditó que dimensiones de la deuda eran injustas y eso establecía un criterio para la conversación sobre condonación. O sea, qué porcentaje se pueden calcular respecto de lo que habría que retribuirle a algunos estudiantes en el sentido de la carga que ha significado estudiar con crédito con aval del Estado. Para enmarcar la discusión, entonces, no estamos hablando de una condonación universal, ¿no? O sea, estamos hablando de una condonación por las dimensiones injustas de este crédito. Y en ese sentido hay que ver si en todas las deudas que se constituyeron se dan estos comportamientos o no. Entonces la universalidad, a mi parecer, está dada por esa conversación también. ¿Y cuáles son esas dimensiones injustas? Bueno, una tiene que ver con primero con las normas abusivas que estaban vinculadas en este crédito, que primero, pongamos en contexto, son jóvenes de 18, 17 años que recibían un documento que les acreditaba entrar
probablemente el mes siguiente a estudiar una carrera universitaria que han soñado y probablemente no leyeron ninguna de las cláusulas que tenía este contrato, que significaba autollenado de algunos mandatos al momento de cobrar, que significaba varias cláusulas que se fueron, digamos, para no complejizarlo tanto, acreditando que estaban por fuera de los criterios que tienen las reglas de protección al consumidor incluso. Eso fue durante la comisión investigadora. La otra tiene que ver con que en el diseño del crédito con aval del Estado había una premisa que no se cumplió, que tiene que ver que cuando tú entras a la universidad, en realidad esperas tener ciertos réditos adicionales por haber estudiado, ¿cierto? Entonces, insertarte en el mercado laboral y tener mejores salarios. Y eso no ocurrió porque el crédito con el aval del Estado supuso expandir crecientemente la matrícula, sobre todo en instituciones privadas nuevas, creadas hace muy poco, que tenían dudosa calidad según investigaciones que se fueron concretando y que en realidad hacían que muchos estudiantes a veces no terminaran las carreras o cuando las terminaban no tenían campo laboral. Y entonces eso qué significaba que eran estudiantes que habían pasado 5 años estudiando, tienen unas deudas de 20 millones de pesos o 15 millones de pesos y luego no tienen los ingresos para poder costear el pago de la deuda. Entonces, por otro lado, tiene que ver con que el crédito estaba vinculado con esta expectativa de tener mejores ingresos y que eso no se cumple en todos los casos porque efectivamente, y esto lo confiesan en la comisión investigadora tanto Ricardo Lagos como Sergio Vitar, que el diseño estaba pensado para unos porcentajes muy menores de crédito respecto de lo que sucedió en la realidad. Y en el tercer caso, que durante la implementación incluso se muestra que la entidad que tenía la posibilidad de regular los impuestos, los intereses, también las formas de cobranza, en realidad no hizo uso de sus facultades, que era Ingresa. Y se comprueba entonces que Ingresa podría haber ajustado esta idea de la tasa de interés del 6% a otra tasa de interés antes, o todas las veces, porque es quien abría la licitación y podía poner esos términos, que tampoco en realidad había hecho sus facultades de regulación respecto de cómo cobraban los bancos. Entonces, tenías cláusulas abusivas, tenías un diseño que estaba vinculado con otra expectativa de crecimiento de la educación superior y, por último, en la implementación, la institución que tenía que resguardar que esto ocurriera efectivamente no sucedió. Entonces, ahora, Camila, tres dimensiones. Claro, para poner el punto, porque efectivamente la forma en que comienza a implementarse el CAE, y lo dijimos en la introducción del programa, es, a mi juicio, escandalosa, en términos de cómo funcionó como un gran negocio para los bancos, pero fue ruinoso para el fisco y también para la familia. Ahora, eso ha cambiado con el tiempo. Hoy día el CAE no es el mismo CAE que antes, el interés pasó de un 6 a un 2%, es contingente el ingreso, hay también topes en términos de años para pagar. Con la situación que tenemos hoy día y con este diagnóstico y análisis que haces entonces, ¿qué se podría o qué se debería, a tu juicio, condonar o qué se debería rebajar o en qué casos el crédito debería pagarse tal cual? Porque condonarlo universalmente son como 11.000 millones de dólares. Sí. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que sí sería justo hacer? A ver, primero yo creo que hay que dejar claro que los mecanismos que se establecen en el 2012 a través de la reforma de Sebastián Piñera tienen un alcance específico. Porque tú para acceder a este descuento del 10% o de la tasa de interés del 2 al 6 tienes que cumplir reglas muy específicas, como no estar moroso, pagar dentro de los 5 primeros días. Y esta normativa no se aplicó para las personas que en ese momento estaban morosas, que ya eran hartos. Entonces, acumulaste todo un porcentaje de personas que nunca pudieron regularizar su situación para tener mejores condiciones. Entonces, eso también sigue existiendo y además que se ha comprobado en la misma comisión investigadora que los bancos aceleran a veces la situación de morosidad de los estudiantes para cobrar la garantía del Estado. Entonces, estando todas esas condiciones que son más favorables que al inicio, también tienen hartos casos donde funcionan mal. Entonces, se han ido produciendo todavía condiciones de injusticia. Eso te lo pongo porque ha generado que hayan muchos testimonios de personas que dicen, bueno, yo no puedo hacer uso de esos beneficios, quiero pagar y tengo tales características y no puedo. Y en términos de qué cosas se pueden condonar, o sea, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio que tiene que incorporar varias variables. Primero, asumir que hay una responsabilidad del Estado que está aprobada por todo este proceso de investigación que se hizo, hubo una votación y se probaron ítems de responsabilidad del Estado. Luego, esa responsabilidad del Estado afectó a porcentajes de estudiantes que además tienen familia y que tiene que ver con su capacidad, ¿cierto?, de pago, incluso su dificultad para poder contratar otro tipo de créditos como los hipotecarios. Se habla de una crisis de la posibilidad de acceder a las viviendas en una generación muy importante
que en una parte está cargada por las deudas estudiantiles que tienen. Entonces, yo creo que ahí va a haber que hacer un equilibrio entre la promesa que tenía que ver tú estudias y por tanto tienes un ingreso que te permite y las condiciones de realidad de que eso sucedió o no sucedió. Entonces, hay que hacer un análisis de efectivamente los ingresos que están teniendo todos estos estudiantes que se endeudaron con CAE, sus posibilidades o no de pago, y ese estudio hacerlo en todos los años, desde que empezaron o dejaron de pagar hasta lo que se proyecta que dure su deuda. Y lo otro, hay que hacer un análisis de las deudas, es decir, cuánto de lo que deberían seguir pagando a tales años tiene que ver con intereses, con los impuestos adicionales por haberse atrasado o con el real costo de sus carreras. Entonces creo que hay que sacar todas esas variables de estudio para decir, bueno, este es un porcentaje que es justo y deberíamos ofrecer tales modalidades de pago que tengan que ver con el cumplimiento, ¿cierto?, de este compromiso inicial que era suscribir el CAE. Y Camila, habiendo tú estudiado este tema por hartos años, ¿cuál es tu impresión al respecto? ¿Dónde se pone la línea de decir, por ejemplo, hay personas a las que se les debería definitivamente condonar el CAE? ¿Absolutamente? Sí, hay un porcentaje muy grande que recibe ingresos por muy debajo de los 750.000 pesos, que es una especie de mediana respecto de lo que perciben las personas endeudadas por CAE. Entonces, las personas que están por bajo de ese porcentaje, yo creo que efectivamente deberían tener una condonación, y en muchos casos se trata de estudiantes que desertaron, que no terminaron sus carreras. Entonces es muy difícil que tengan una condición o situación económica donde uno diga regularicemos y en el futuro van a poder, digamos, terminar con la deuda. Yo creo que ese porcentaje de personas que tienen un nivel de ingresos muy bajo, debería condonarse las deudas, y en general son personas que efectivamente dejaron de estudiar, no terminaron sus carreras. Y para seguir con ese razonamiento, si es así de masivo, que es la mediana, está en 750.000 pesos, ¿cuánta plata significa eso para el fisco? Es que aquí viene el ejercicio de equilibrios contables que hay que hacer, que tiene que ver con mirar cuánta plata es la que gasta hoy día el Estado por comprar y pagar extra a los bancos por los créditos, porque quizás, para quienes no lo saben, no basta con que el Estado compre los créditos que no pagan, sino que además le tiene que dar un porcentaje adicional a los bancos, que inicialmente era un 24% y ahora es cerca del 33%. Eso quiere decir mucho dinero adicional que no va ni para pagar directamente la educación de los jóvenes, ni, cierto, que se podría gastar, tú dices, en infraestructura, en una escuela, en un hospital, que solamente se le gasta por este acuerdo que se suscribió en algún momento. Entonces, si tú piensas la expansión de ese gasto, si es que no terminas con el CAE, ahí ya hay un porcentaje de dinero que el Estado ya tiene comprometido a seguir gastando por este tipo de política. Si tú cambias esa política, ahí tienes un porcentaje de dinero que ya puedes redirigir, por ejemplo, un plan de condonación. Ahora, que puede partir efectivamente con las recompras de estos créditos que son más complejos, de estos estudiantes que no tienen las condiciones económicas para pagar, y luego pensar un diseño a varios años que permitan que a otros estudiantes que estén en una situación más compleja abaratar la deuda. Ahora, Camila, ¿no hay un poquito de publicidad engañosa en esto? Y te lo pregunto por lo siguiente. Sí. Probablemente mucha gente que nos está escuchando está en esta situación o dice, bueno, yo soy una de las personas que, por ejemplo, está endeudado con el CAE, no tengo hoy día un gran sueldo y por lo tanto, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, sería justo que tal vez se le pudiera condonar. Pero esto fue una promesa de campaña del año 2021. Este gobierno asumió en marzo del 2022. Ahora se dice que en septiembre del 2024 podría presentarse un proyecto que en la práctica ya va a estar en temporada electoral, con un financiamiento que es bastante discutible, por decirlo menos. ¿Hay alguna posibilidad real de que en lo que queda de este gobierno esto efectivamente se condone? ¿O aquí más bien se está buscando una manera de decir, bueno, tratamos, no pudimos, en fin, no se pudo, quedará para más adelante? A ver, yo creo que efectivamente no queda tanto tiempo, pero como esto requiere algunos, básicamente, acuerdos políticos, y tú dirás, en este contexto político en el que estamos, cuestan, ¿cierto?, construir acuerdos políticos. Solo para poner un punto, o sea, tenemos cosas tan urgentes como mejorar las pensiones, y ni siquiera para eso, en 2 años hemos logrado algo. Uno dice, ¿se va a lograr algo en el último año de un gobierno en algo que es mucho menos consensual como el CAE? Sí, es que habría que preguntarse por qué en esas materias no hemos logrado cosas. Y yo creo que tenemos una presión importante acá en términos del CAE, no solamente por la promesa de gobierno y su posibilidad o no de cumplirla para la evaluación que se haga, sino porque hay una creciente crisis que se empieza a incubar a nivel institucional, porque se nos olvida que no solo es el Estado el que paga créditos, que paga las garantías por los créditos que los estudiantes no pagan, sino las instituciones de educación superior. En algún momento algunas instituciones dependían en un 80% del crédito con aval del Estado
para su financiamiento. Entonces, hay una dependencia tan relevante en algunas instituciones que supone no abordarlo, genera una crisis al futuro. Y por otro lado, porque uno habría que preguntarse, una cosa es la discusión de la condonación, ¿es justo o no? ¿En qué nivel? La otra pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir endeudando más jóvenes hacia adelante? Es decir, agrandando este problema que ya se ha comprobado de distintas maneras que se produjo, que el Estado tiene responsabilidad. Yo creo que esas dos preguntas hay que planteárselas. Yo creo que el Congreso sí tiene dificultades para construir un acuerdo, pero hay que poner esas preguntas en el seno porque hay consenso a nivel de las universidades, de que este problema hay que abordarlo. Hay un consenso en que este problema del financiamiento no se puede abordar sin preguntarse cuánto duran las carreras, para qué son estas carreras, porque no olvidemos que lo que hizo el CAE fue expandir rápidamente la matrícula de la educación superior en Chile. Eso significó que en un corto tiempo tuviésemos muchos más profesionales de los que teníamos antes del CAE. Y eso significó que efectivamente hubiesen más personas buscando empleos calificados, pero nuestro modelo de desarrollo no se ajustó para tener esos empleos calificados y decir, ok, o sea, te ofrecimos estos términos, tú los podrías cumplir, porque eso no ocurrió. Entonces tenemos muchas personas que no trabajan en lo que estudiaron. Entonces yo creo que si uno conjuga todas esas dimensiones, incluso si los ve electoralmente para distintos sectores, debería ser una oportunidad para decirles a los jóvenes, bueno, acá hay un refresh, vamos a aprovechar de abordar el problema del CAE, pero para preguntarnos qué educación superior ofrecerles cuando decimos los jóvenes están mirando narcocultura, los jóvenes no creen en el futuro. O sea, creo que aquí hay una oportunidad de hacer un paquete que permita ese diálogo. Yo creo que no va a ser fácil, pero creo que si la propuesta del gobierno logra mostrar que hay una posibilidad de hacer ajustes al financiamiento que signifiquen dejar de gastar mal, porque eso es lo que hoy día hace el Estado en materia de educación superior, gasta mal, gasta no eficientemente y gasta un dinero que no se invierte directamente ni en mejorar instituciones ni en financiar a los estudiantes. Eso es dinero que se va. Vamos a eso. ¿Cómo debería ser un sistema de financiamiento de educación superior? Tenemos por un lado la gratuidad, que sabemos que cubre un porcentaje de cada la vez sociedad, más grande. claro, Sí. y queda otro porcentaje que hoy día está cubriendo básicamente el CAE. Un nuevo sistema debería sacar a los bancos, debería ser un sistema que administre directamente el fisco. ¿Cómo podría funcionar de aquí para adelante? Sí, o sea, tenemos la gratuidad que espero que se siga expandiendo y efectivamente la incorporación de los bancos al sistema de financiamiento de la educación superior tenía que ver con que en ese momento, cuando habían fondos solidarios y también tú podías postular a Corfo de forma privada, el Estado no tenía los recursos para ser el Estado el que pusiera los recursos y se los prestara a los estudiantes, y entonces se incorpora a la banca. Pero en otros sistemas no ocurre así, no era necesario incorporar a la banca para ponerlo como un elemento. Entonces, sacar a la banca me parece que es un punto ya de inicio, y además los bancos ya no quieren tener más CAE, no concurren a las licitaciones, entonces incluso el sistema tiene un problema de funcionamiento porque entonces hay que subirle los porcentajes de recompra porque los bancos no quieren postular. Entonces, sacando la banca, deberíamos tener un sistema que permita a quienes no logran concurrir a la gratuidad que puedan tener derecho a estudiar en instituciones de calidad, por eso también hay que poner ese componente, tener la posibilidad de estudiar sin firmar pagarés ni nada por el estilo y luego contribuir de acuerdo a sus ingresos. Yo creo que esa tiene que ser la modalidad que tengamos para quienes no puedan postular a la gratuidad y que una vez que terminen sus estudios se pueda hacer un cálculo de acuerdo a los ingresos que tienen con unos años de gracia, como se hace en todos los sistemas, y que permitan contribuir de vuelta para que otros estudiantes, cuando estén en la situación de ingresar a la educación superior, también tengan esa posibilidad y de alguna forma se construye un fondo que permite que tú puedas estudiar y luego cuando egresas, retribuyes y así otro puede estudiar. Y eso permite en realidad un sistema que se autofinancia y que no requiere entonces grandes gastos fiscales adicionales. ¿Y cómo se hace, Camila, para evitar la morosidad? Que hoy día es un gran problema. Hoy día la morosidad es de cerca del 50% sí. del sistema, y muchos dicen, bueno, además con estas promesas de que esto se va a condonar, evidentemente el incentivo es que más gente quede morosa a la espera de que efectivamente eso se cumpla. Pero más allá de eso, sí. para un sistema futuro, ¿cómo se evita que haya una morosidad tan alta como la que hay hoy día? Bueno, es que si tú sujetas el pago contingente al ingreso en un compromiso que efectivamente sea contingente al ingreso y lo sujetas, por ejemplo, a la operación renta a otro tipo de procedimientos de los cuales todas y todos en realidad sabemos que tenemos que cumplir, permite que el sistema funcione. Pero eso requiere, insisto, que el sistema de educación superior esté preocupado también de la calidad de las instituciones, porque lo que se comprobó es que el CAE, además de servir para expandir la oferta de educación superior, sirvió también como un negocio bien
complejo, donde se comprobaron lucros entre la Comisión Nacional de Acreditación y las instituciones que recibían CAE. Entonces, se requiere también que las instituciones estén a la altura para que los estudiantes que ponen sus sueños en voy a estudiar tal carrera para tener tal futuro, en realidad lo puedan cumplir. Y la otra es que el sistema de educación superior hoy día no se puede desconectar de la discusión de desarrollo. O sea, no podemos pensar que al asegurarle a más personas estudiar carreras, por ejemplo, derecho, ingeniería, a priori van a tener un campo laboral que les permita vivir con lo que estudiaron, y en ese sentido necesitamos vincular la conversación de litio, hidrógeno verde, la discusión sobre tecnología con la matrícula de educación superior. El problema es que con la dictadura se puso como un tabú la idea de planificación. Y el problema es que si tú no planificas, ahí se pone en Chile, necesitamos tener 500 médicos y no 1000, o al revés, o la proporción que sea en la carrera que sea, tienes un problema. ¿Y cómo se hace esa planificación, Camila? Porque hoy día, evidentemente, las universidades o los institutos profesionales, los centros de formación técnica entregan las carreras para las cuales hay mayor demanda, ¿no? Y que los jóvenes quieren estudiar. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se hace una planificación como la que estás proponiendo? Sí, o sea, es que hace poco, de hecho, la Comisión de Acreditación incorpora en los requisitos de las instituciones mirar el campo laboral, la empleabilidad. Estamos hablando recién, el CAE se implementó desde el 2006, estamos en el 2024, y recién es una preocupación en el sistema de acreditación qué pasa con la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, hay procesos de acreditación que permiten orientar y decir, bueno, un estudio de la empleabilidad en tales carreras, y eso permite proyectar, y tú puedes construir índices y decir, por sobre o bajo esta, en realidad no deberíamos abrir más cupos porque en realidad estamos prometiendo algo que no se va a cumplir. ¿Y esa de decisión vuelta. quién la toma? ¿El Estado debería tomar la decisión Eso de que no se abran cupos en algunas carreras? construirle un ente probablemente autónomo que tenga presencia de distintas instituciones pertinentes. Por eso digo que se tiene que vincular con desarrollo, con las áreas de desarrollo y la discusión de educación superior. Entonces yo no digo que es un Estado todopoderoso que decide y dice son 5 médicos y no 6 y tú te quedas fuera porque no hay cobertura para esto, pero que implica una racionalidad. Hoy día, o sea, la masificación que tuvimos no fue racional. Y eso genera los problemas que tenemos, y muchos tienen que complementar siendo Uber o haciendo otro tipo de actividades que son súper dignas, pero estudiaron 5 años y se endeudaron 5 años para hacer otra cosa. Entonces, requerimos esa mirada. Puede haber una institucionalidad que se complejiza hoy día, puede ser la Comisión Nacional de Acreditación u otro ente, pero que permita tener esa mirada y ese equilibrio para que uno diga, bueno, se ponen recursos como la gratuidad, que son recursos de todos los chilenos, y significa que aquel que pudo estudiar con gratuidad medicina le retribuye también al país. Y le retribuye al país porque tenemos médicos más preparados para enfrentar de avanzada tales enfermedades, tenemos tecnólogos que saben aplicar las tecnologías en nuestra salud. Entonces, esa complejización requerimos como conversación, porque el problema es que también se esconde que sí hay un debate ideológico a propósito del CAE. Si tú vas a los textos del ladrillo de Jaime Castro, o tú vas a los textos que inspiran la dictadura, dice explícitamente que la educación superior debería ser financiada a propósito de las propias personas, y aquellos que no tengan los recursos y tengan los talentos, el Estado debería proveer herramientas como los créditos, los dice explícitamente, para poder costear. Entonces, es una visión que tiene que ver con que lo que uno estudia genera un beneficio individual, exclusivamente. Y el problema es que la educación no solo genera beneficios individuales, sobre todo la educación superior genera beneficios para toda la sociedad. Si tenemos más y mejores médicos, la salud de todas y todos va a ser mejor. Y entonces ese componente de lo que implica socialmente es el que estuvo fuera por mucho tiempo y hay que volver a incorporar en la conversación. Muchas gracias, Camila, por habernos acompañado hoy en un tema que importa. A ti. Lo que importa es presentado por Enel, energía sustentable para el futuro. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Lo que Importa. Recuerda correr la voz, recuerda recomendarnos con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, para que vayamos haciendo crecer esta comunidad. Suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde no solamente tenemos cada uno de los capítulos de Lo que Importa, también estamos subiendo shorts con los momentos más destacados de cada capítulo y la versión en video de la columna de opinión semanal. Todo eso está en nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, síguenos también a través de Spotify, a través de Apple Podcast, donde está este programa, y en mi Instagram, Daniel Matamala, donde también estamos subiendo cada elemento nuevo que haya sobre Lo que Importa. Así que muchas gracias y acompáñanos la próxima semana en un nuevo capítulo de Lo que Importa. Lo que importa,
un video podcast de Daniel Matamala.